adolescente, enfocado obvio en el manejo, pero nosotros no podemos dar un manejo de ninguna enfermedad, de ninguna patología, si no hacemos un diagnóstico correcto. Entonces vamos a enfatizar lo que significa la preeclampsia en adolescente. Que yo no dudo que todos los que han visto preeclampsia tienen experiencia sobre esta patología a estas edades. Cuando nosotros hablamos de trastornos hipertensivos del embarazo, debemos estar claros en tres conceptos que aparecen en esta diapositiva. Número uno, es la complicación médica más común. Si usted controla embarazo, usted debe tener esto presente y saber y estudiar esta patología. Lamentablemente está entre las principales causas de muerte materna y en muchos de nuestros países, Latinoamérica, es la principal causa de muerte materna. Y también si vamos a una unidad de cuidados intensivos neonatales, observaremos que la principal causa de morbo y mortalidad en esas unidades y de prematuridad son los trastornos hipertensivos del embarazo. Razón suficiente para que todos los que vemos mujeres embarazadas conozcamos de preeclampsia y eclampsia. Ahora vamos yendo a adolescentes. En el mundo no desarrollado se estima, se calcula que 15 a 20% de los nacimientos son de madres adolescentes. Incluso hoy veíamos estadísticas en este país, hasta 25% se ha logrado, igual en otros países de Latinoamérica. Lamentablemente, el 90% de los nacimientos de madres adolescentes en el mundo son en nuestros países. O sea, es decir, es un problema de nuestros países, no es de primer mundo. La Organización Mundial de la Salud estima cerca de 21 millones de nacimientos por año de madres adolescentes. Y ese problema, repito, es nuestro, no es de primer mundo. Y esto lo van a ver por algunas consideraciones que tengo más adelante. Además, cuando analizamos en detalle las muertes maternas, nos damos cuenta que el 25% en países no desarrollados son de madres adolescentes. De cada 4 muertes maternas que tenemos, una es en madre adolescente. Estadística lamentable, pero rotunda para que nos metamos en el tema. Veamos cómo esto cambia por países y parte de lo que dije que el problema es nuestro. Latinoamérica y el Caribe, nuestra área, se estima que 65 nacimientos por cada 1000 mujeres. 65 por 1000 uno diría, y esta estadística tiene que ver. Espérame, si vamos a Estados Unidos, esto baja a 22.3, es decir, 2/3 menos. Pero si vamos a Reino Unido, esto es 6.8, y si vamos a Dinamarca, Holanda, es 1.1 nacimientos por cada 1000. Vean estadísticamente lo impresionante que son estos datos en nuestros países, y es la verdad. Estamos familiarizados con embarazadas adolescentes todos los días. Tanto así que eso es lo normal, vemos embarazadas adolescentes, eso es lo normal. Pero eso no es así en primer mundo. En general, se estima, esto ya lo dije, lo recalco, por cada 10 nacimientos de madres adolescentes, 9 ocurren en los países de mediano y bajo ingreso, es decir, nuestros países. El problema es nuestro. Por todo lo anterior, el embarazo en adolescentes es considerado un problema de salud pública. Y no hay un congreso de ginecología obstetricia donde no se abre a madres adolescentes. De hecho, hoy se le dedicó un simposio a embarazo en adolescentes. Interesantísimo, pero el problema sigue igual. Y todos seguimos hablando de embarazo en adolescentes y el problema sigue igual. Sin embargo, es problema países de moderado y de bajo ingreso. ¿Qué problemas se discuten y qué problemas sabemos en esta población embarazada? Desde el punto de vista obstétrico, hay enorme pequeño periodo gestacional, hay más parto prematuro, hay más muerte perinatal, hay menos control prenatal, ustedes lo saben, y control prenatal mucho más tardío. Pero aquí subrayo el tema que nos tiene aquí, preeclampsia, eclampsia y muerte materna. Entonces también en la adolescente hay una porción allí que sobresale, preeclampsia, eclampsia en esta población. ¿Qué factores de riesgo para preeclampsia conocemos? Muchísimos. Y el Colegio Americano de Ginecología Obstetricia y la Organización Mundial de la Salud sigue diciendo, desde el punto de vista de prevención, que se acaba de dar una conferencia, que los factores de riesgo siguen siendo lo más importante. Y entre esos factores de riesgo, que son clínicos, que los tenemos que identificar,
están las edades extremas de la madre. Más de 35 años de edad, que ahora es la moda embarazarse de esas edades, o las mujeres o las parejas han retrasado la procreación a estas edades, entonces las vemos más comúnmente, pero los embarazos adolescentes no escapan. Y a pesar que en Dominicana, por las estadísticas que dieron hoy, ha bajado un 18%, está entre un 25 y 18%, sigue siendo impactante, porque diríamos que 1 de 5 nacimientos en este país es de una mamá adolescente, una madre adolescente. Entonces, ¿qué pasa? Yo en esta diapositiva puedo mostrar algunas cosas, pero quiero que vean el impacto que tiene el que esto es en Canadá, a ver, no sé no se ve, ok, pero no se marca allí, qué raro, ahí se marca ahí. Si ustedes observan en números, eclampsia, a ver, por cada 10.000 mujeres, vean dónde es mayor la eclampsia, 18.8, 12, 6, incluso más de 35, 7, en mujeres adolescentes, eclampsia, primer mundo, mujeres adolescentes. Si nosotros analizamos preeclampsia nada más, no cambia el riesgo dependiendo de la edad. Entonces uno diría, el problema es eclampsia. Y es cierto, es contundente. Primer mundo, ven más eclampsia en adolescentes igual que nosotros, pero pareciera que en preeclampsia no. Ahora les explico el por qué. Analizamos este estudio en Japón, también interesantísimo. ¿Qué observan ellos? Igual que en las mujeres adolescentes hay mayor riesgo para tener eclampsia. Cuando uno analiza a las mujeres que no tienen eclampsia, esto no representaría un riesgo, ya explico. Esto fue un estudio que nosotros publicamos hace buen rato en Panamá, un estudio nacional sobre los factores, los problemas en las madres adolescentes y lo clasificamos por edad. Si usted observa, el mayor problema, comparado con 20 años y más, lo teníamos trastorno hipertensivo del embarazo, 12 a 15 años, 16 a 19 años, y se iba disparando, aumentando entre menos edad tenía la paciente significativamente. Entonces, no hay la menor duda que la eclampsia, la preeclampsia, predomina en esta población. Enfocado en esto, nosotros, después de aquella primera investigación que hicimos en Panamá, hemos hecho otras investigaciones sobre el tópico. Esta es una investigación interesante de población de Colombia, donde analizamos una población con preeclampsia y eclampsia. Toda una ciudad, Pereira, preeclampsia y eclampsia. Entonces, 171 pacientes con preeclampsia y eclampsia en estos 2 años de estudio, y decidimos dividirla por adolescentes, sí o no. Observen estos detallitos. Eclampsia, 13 de las 46 mujeres que tenían edad de adolescencia, y cuando ustedes observan, solo 4 de las 125 trastornos hipertensivos en mujeres de más de 20 años. Altamente significativo en toda una población, más eclampsia en mujeres adolescentes. Ya eso lo sabemos, sí, pero miren lo que va apareciendo. Cuando observamos la edad gestacional, resulta ser que las adolescentes llegan más a término comparada con las no adolescentes. Es decir, diagnosticamos más tardía la preeclampsia. En la paciente de 20 años de edad o más, diagnosticamos más tempranamente. Entonces, como diría, y no lo interpreten textual, pero entre más edad gestacional la dejamos, más riesgo de eclampsia. Jóvenes, la preeclampsia y la eclampsia es directamente proporcional a la edad gestacional. Usted va a tener más preeclampsia a las 40 semanas que a las 39. Y va a tener más preeclampsia y eclampsia a las 41 semanas que a las 40. Eso es claro. Entonces aquí se remarca eso, que dejamos o llegan a mayor edad gestacional. ¿Por qué? Ya les explico, la madre adolescente. Significativamente. Pero extraño, miren este hallazgo, hipertensión severa, 160 más, 110 o más, significativamente hay más en las mujeres de mayor edad. En otras palabras, la madre adolescente tiene menos crisis hipertensiva. ¿Cómo se explica esto? Ya se lo voy a explicar. Entonces, en resumen, hay más eclampsia en las madres adolescentes de población latinoamericana,
Hay el diagnóstico más tardío en edad gestacional, es decir, llegan a mayor edad gestacional y tienen menos crisis hipertensiva. Todos sabemos que la crisis hipertensiva no guarda relación directa con eclampsia. Si fuera así, entonces ya hubiésemos descubierto cómo evitar la eclampsia, pero hay múltiples factores, si se altera la perfusión de regulación cerebral, evitarse la eclampsia, pero sabemos que no es así. Muy bien, olvídense de esta foto, yo no sé por qué me estaba riendo ahí, pero Revista Canadiense de Ginecología y Obstetricia, otro estudio latinoamericano, donde quisimos hacer una corte de múltiples países en Latinoamérica, de evaluar si había algún factor determinante desde el punto de vista de la presión arterial que influía en el desarrollo de trastorno hipertensivo del embarazo en las madres adolescentes. Entonces nos pusimos de acuerdo y estudiamos múltiples países, repito, al final terminamos 9 maternidades analizando mujeres embarazadas, adolescentes que iniciaban un control prenatal y las seguimos hasta terminar el embarazo. ¿Qué pretendíamos buscar allí? Si los niveles de presión arterial captados al principio influían o no en el desarrollo de preeclampsia. No se graben de memoria la diapositiva, les voy a explicar algunas cosas. Todos sabemos que hay una definición de niveles normales de presión arterial, pero eso es para adultos. Y nosotros adultos decimos que es normal 120, 70, 120, 80, ¿cierto? Eso es lo que decimos para adultos. Para adolescentes, esos no son los niveles de presión arterial. Busquen los libros. Para los adolescentes la presión arterial es menor para considerarla anormal. Pero en obstetricia definimos preeclampsia igual a los 15 semanas, a los 15 años que a los 40 años, ¿cierto? No importa, si tú tengas 12 años, se usan los mismos criterios para definir preeclampsia en adolescente que en adulto. Entonces eso es algo ya que hace una diferencia. Medimos con la misma vara, eso es un adagio, un refrán, a la niña que a la adulta. Y eso hay que considerarlo. Veamos, este estudio, donde analizamos más de 1.200 pacientes en Latinoamérica, encontramos que hay un factor interesantísimo que antes se usaba, pero que en 1996 se dejó de usar. ¿Y cuál es? Que según la presión basal, resumo aquí abajo en el último parámetro, analizamos múltiples parámetros. Según el aumento de la presión basal, 20 en la sistólica, 20 en la diastólica, según la basal, es un factor de riesgo para preeclampsia. En otras palabras, independientemente de la presión que tú tengas basal, si tú aumentas 20 en la sistólica y 20 en la diastólica, tienes un riesgo o tienes una preeclampsia. Pero nosotros no usamos esos criterios. Si ustedes se recuerdan, algunos que tienen más edad, antes usábamos el 30-15, el 30-60, eso se abolió. Pero en la adolescente hay un marcador muy, muy interesante y es lo que nosotros significativamente encontramos en esta publicación de Latinoamérica. Y quiero explicarlo aquí. Probablemente para mí la diapositiva más importante es esta. Y ¿por qué? Porque voy a usar un ejemplo. Población basal en un adolescente es 90-60. Busquen los libros de pediatría o de adolescencia. Eso es lo normal. Población normal en una adulta, 20 años o más, es 120-80. Eso es lo basal normal. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a hacer un experimento. Y vamos a aumentarle, usando ese estudio que hicimos, 20 milímetros de mercurio en cada presión, a una adolescente y a una de más de 20 años. Observen aquí, al yo aumentarle 20 y 20, termino en 110, 80, ¿cierto? Esta presión arterial, ¿cómo la consideran ustedes? Normal o no. Eso está normal, pero esa paciente, ese cuerpo, ese organismo, ya aumentó 20 milímetros en la sistólica y 20 en la diastólica. Vamos a agarrar a esa adulta que tiene normal esto, le vamos a subir 20, quedó en 140, le vamos a subir 20, quedó en 100. Ya esta paciente tiene una presión anormal y subió los mismos milímetros de mercurio. ¿Qué hace usted si está en la consulta y le llega a un adolescente con esta presión? Está normal. ¿Qué hace usted si llega una de más de 20 años o cualquier edad y tiene esta presión? Usted dice, aquí hay una preeclampsia, aquí hay que estudiarla. Entonces ya actúa diferente con esta paciente que con esta, pobrecita. ¿Ven la diferencia? Entonces vamos a ser más exagerados y vamos a aumentarle 40 y 40.
quedaría en 130 y 100, ya usted dice, ahora sí es preeclampsia. Pero mire usted en la adulta, ahora usted diría, con los mismos milímetros de mercurio, al adolescente y a la adulta, esta incluso tiene las dos presión en crisis hipertensiva. Y a esta usted arranca, le pone antihipertensiva, pone sulfato de magnesio, hace toda. Y esta no. La estamos midiendo diferente. La estamos evaluando diferente. Recuerden, para dar un tratamiento correcto tenemos que hacer un diagnóstico adecuado. Nadie puede hacer un tratamiento adecuado si no hace un diagnóstico correcto. Entonces, eso es un gran problema que seguimos teniendo con los adolescentes. Razón por la cual estas pacientes convulsionan aquí, hay más eclampsia, pero tenemos menos preeclampsia. Ven ahora el por qué hay las preeclampsias igual a cualquiera gestacional, pero la eclampsia es mayor en esta población porque no la estamos diagnosticando, porque estamos usando los mismos criterios. Entonces estas pacientes nos convulsionan. Oye, pero me convulsionó con 130-80, búscale la basal a esa paciente. Me convulsionó con 140-90 un adolescente. ¿Lo ven? Yo lo veo y lo sigo viendo y probablemente todos ustedes lo están viendo. Porque es cierto, estos estudios lo que prueban es que estamos midiendo con la misma vara a la adulta, al adolescente, y esos valores hay que cambiarlos. ¿Pero por qué no se cambian? Porque los que más sabemos de esto no publicamos. ¿Qué sabe Primer Mundo? Vean los estudios con los que ellos hacen sus análisis si hay algún adolescente. De hecho, los adolescentes se excluyen de casi todos los estudios. Entonces, quienes tienen experiencia en esto somos Latinoamérica, pero ¿publicamos? ¿Por qué no publicamos? Si tenemos la mina allí para publicarlo y hacerle saber al Primer Mundo que las cosas no son como ellos dicen, mientras nos la pasamos dando conferencias de lo que dice Primer Mundo, que no necesariamente es igual que nosotros, en muchas cosas coinciden, pero este es un ejemplo que no. Entonces, cosas que ya sabemos, factores asociados como responsables de mayor complicación. Algunas controversial, pero son contundentes, los niveles socioeconómicos. Eso es verdad. El mal control prenatal, los adolescentes, y yo les creo, algunas tienen 30 semanas, 20 y pico semanas y no saben que están embarazadas. Si usted no ha controlado a una madre adolescente no va a entender esto, pero es real. Entonces, mal control prenatal, control tardío, si le digo a papá, si le digo a mamá, me quieren matar, no le digo a nadie, mejor sigo y no se controla adecuadamente el embarazo. Ustedes saben muy bien de esto. Bajo nivel de educación, la mayoría son madres solteras, hay un estrés psicológico muy conocido, hay uso de drogas ilícitas en esta población adolescente con más frecuencia y lo otro, usamos los mismos criterios diagnósticos que adultos. Eso es el mensaje que estoy dando aquí y si cambiamos ese mensaje, si cambiamos esos criterios, probablemente las vamos a empezar a manejar, porque hay que manejarlas igual que los adultos, pero lo estamos manejando igual que el resto de la población tardíamente. Ahora que convulsionó es que la veo, porque no tiene a 140-90, ¿de acuerdo? Pero usa los criterios de la presión arterial basal y observas lo que yo he tratado de explicar aquí. Entonces, preeclampsia y eclampsia es muy frecuente en adolescentes y eso ustedes lo saben perfectamente. En nuestro país es frecuente el embarazo en adolescentes y ustedes lo saben muy bien. Por lo tanto, si nosotros disminuimos los embarazos adolescentes, disminuirá la eclampsia. Contundente. Es una de las grandes estrategias para disminuir la eclampsia en Latinoamérica, evitar los embarazos adolescentes. Entonces me dicen, doctor, deme una estrategia para que no haya eclampsia en el mundo. Interrumpe todos los embarazos a las 20 semanas y no vas a tener ninguna preeclampsia. Porque por definición es de luego las 20 semanas, ¿sí o no? Entonces ya, esa es una estrategia contundente. Pero a ver, eliminen todos los embarazos adolescentes, es decir, que no haya embarazo en adolescentes. ¿Y qué pasará con las preeclampsias y las eclampsias? Tendríamos una disminución de un 25% de la mortalidad. Tendríamos una disminución impactante en eclampsia. Entonces, no queremos ver la estrategia. ¿Qué queremos? La última pastillita, el último aparatito, la última técnica. Y tenemos la clínica allí que podemos usarla, actuar, pero no. Nosotros somos muy dados a la última tecnología que probablemente no es más importante que lo básico, lo elemental. En adolescentes y en preeclampsia y eclampsia, para mí no estará en buscar un manejo diferente, está en diagnosticarla a tiempo y no es con las medidas que estamos usando. Por eso esto lo estamos publicando, pero seguimos insistiendo. Pero mientras no se publique más material que hay en nuestros países, los americanos y los europeos seguirán haciendo sus normas, que es las que nosotros usamos en base a la poca experiencia que se tiene en material como este. Y ya casi terminando, eclampsia en toda la población. ¿Por qué es muy alta en Latinoamérica? No hay control prenatal, nacimientos en casa.
Diagnóstico incorrecto o tardío de preeclampsia, manejo inadecuado, alta frecuencia en adolescentes y usar la misma definición de adolescente que de adulto. Estos son nuestros problemas. Y pudiésemos dar una conferencia a cada uno de ellos y adolescente va a salir siempre como un factor perjudicado allí. Entonces, la definición resumiendo, la definición de preeclampsia o hipertensión gestacional requiere presencia de presión sistólica 140, 90 o más. Todos lo sabemos y eso es lo que usamos. Estos valores no toman en cuenta la edad del paciente y es bien conocido que los niveles de presión arterial en los adolescentes son inferiores a los adultos. Buscan los libros, repito, de adolescentes y de niños y las presiones basales de ellos son diferentes. Pero para preeclampsia no nos importa que tenga 15 años, 16 años, usamos la misma definición que es 140-90. Entonces, posiblemente, al usar los criterios de presión arterial usados en adultos, lleva mayor frecuencia de eclampsia en adolescentes. ¿Y por qué tienes menos preeclampsia o igual? Porque la diagnosticas menos, porque no llega a los criterios que se requieren. Pero cuando convulsiona, ahí sí todo el mundo sabe que es una eclampsia. Lastimosamente, si se sigue manejando igual la adolescente que la adulta, por la definición, no vamos a cambiar nada. Porque igual, cuando tienen una eclampsia adolescente, ¿qué hacen? Sulfato de magnesio, ¿cierto? Antihipertensivo, interrupción del embarazo. Probablemente, si cambiamos esa definición y aportamos a que es necesario cambiarlo, esto lo iniciaríamos a menor edad gestacional porque es el mismo manejo. En resumen, jóvenes, siempre un mensajito. El que no lee frecuentemente o quien no se actualiza, solo conoce y vive del pasado, de los comentarios de pasillo y ahora de la opinión de no expertos en las redes sociales, que hay montones. Ahí todo el mundo es experto en las redes sociales. ¿Qué hay que hacer entonces? Los conocimientos médicos cambian un 50% cada 3 a 5 años. Hay que actualizarse. Estas actividades hay que agradecerlas a todos los organizadores, a las asociaciones que las sigan haciendo, porque nos permite a los que estamos interesados en actualizarnos. Yo vengo como expositor, pero aprendo del resto de la gente que está dando una conferencia aquí. Muchísimas gracias y me pueden seguir en las redes sociales.